Muchas gracias. La Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen en Quintana Roo. Pues ahora sí tomamos preguntas y luego vamos al regalo de Reyes. A ver, Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, saber qué opina de la postura de Ben Saúl, relator especial de la ONU, que calificó de ilegal el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro. Pidió que el mandatario Donald Trump sea investigado y sometido a un proceso de destitución, también por las muertes ocurridas en Venezuela. Es muy importante incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. Incluso la derecha aquí, que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso, más allá de esta opinión de esta persona. Eso es un asunto para todas las mexicanas y los mexicanos. México durante años ha tenido una política exterior ejemplar. Se perdió un poco durante el periodo, sobre todo del PAN, de Fox y de Calderón. Pero la política de México, incluso durante todo el periodo priista, se decía candil de la calle, oscuridad de la casa, porque siempre fue de apoyo a la soberanía de los pueblos. Pero además está establecido en la Constitución, desde lo que fue la doctrina Estrada, en el 30, si mal no me equivoco, 1930, hasta la última reforma a la Constitución de la República. ¿Por qué no la pones otra vez? De la política exterior de la presidencia. Esa fue una reforma que se hizo, creo que en el periodo de López Portillo, donde vienen todos los principios constitucionales que son parte de la historia de la política exterior de México, de defensa de los pueblos frente a golpes de Estado, como fue el caso de Lázaro Cárdenas con la República Española, o como fue el caso de muchos presidentes frente a los golpes de Estado en Sudamérica. Incluso posterior el grupo Contadora en su momento, ya con Miguel de la Madrid, con Sepúlveda, creo que era, ¿no? Sepúlveda Amor, para la construcción de la paz en Centroamérica. Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos, nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro, fuera además de la Carta de las Naciones Unidas, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse, en el caso de Maduro. Pero esta es la política exterior de México. Más adelante. Este artículo de la Constitución habla de las funciones del presidente o la presidenta. Pero estos principios la autodeterminación de los pueblos. Solo el pueblo de Venezuela puede definir
a quién quiere como gobernante. Hay problemas en Venezuela, para eso hay unas Naciones Unidas, o conversaciones pacíficas que se pueden dar para atender un asunto de controversia interna. La no intervención, esto es un valor enorme de la política exterior mexicana y un orgullo de México. México defiende porque está en la Constitución y la presidenta debe hacerlo, que es una obligación constitucional, además de la convicción, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Esta es la Constitución de la República. La igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque un país sea pequeñito, tenga 100,000 habitantes, frente a otro país que tenga 1,000 millones de habitantes, que si un país tiene un Producto Interno Bruto muy pequeño, frente a otro que tiene un Producto Interno muy grande, que si un país, una nación, no tiene ejército, frente a otro que tiene armas, no importa, en el terreno internacional todos somos iguales. Por eso se habla de la igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Por cierto, curiosamente esto lo incorporó Calderón, imagínense que ahora sí que candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Y en la época de Calderón se incorporó esa partecita. Y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Ese es un principio es un orgullo para México tener una política exterior tan definida y con tantos principios. Gracias, Presidenta. Y bueno, continuando con este tema, ayer fue la primera audiencia de Nicolás Maduro, quien se presentó como presidente de Venezuela, se dijo prisionero de guerra, que fue secuestrado en su propia casa de Caracas y pidió ser enjuiciado en base a la Convención de Viena y Ginebra. Usted como mandataria, ¿qué opina de esta postura de Nicolás Maduro? Pues es muy interesante la posición del presidente Maduro. Repito, más allá, porque está esta idea que desde el 2006 se la dijeron al presidente López Obrador en su campaña a la presidencia. Es que México va a Venezuela, es que la 4T, ayer lo dijeron también en uno de los canales de televisión, es el chavismo, es el modelo mexicano. El humanismo mexicano, la cuarta transformación, surge de nuestra propia historia, de la grandeza de las civilizaciones y de la gran historia de México de la independencia a la fecha. Y se fue construyendo con el pensamiento del pueblo de México, en un gran movimiento por la democracia, por las libertades, en contra de los fraudes electorales, y por los derechos sociales que hubo en México desde mediados del siglo XX. Y se fue construyendo ese gran movimiento. Y nuestro modelo está aquí. Y nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Aquí no se detiene a nadie por sus ideas, a nadie. Al revés, lo que hay es debate público. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con las libertades. Pero incluso aunque estuviera en contra, repito, de Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención. Gracias, Presidenta. Y ya regresando a un tema nacional, saber si el ministro Arturo Saldívar ya le dio su análisis sobre la constitucionalidad de la ley, de la llamada ley esposa. ¿De la ley? Sí. De lo de San Luis Potosí, sí están ya por determinarlo. Y lo traemos aquí, con gusto. Gracias, Presidenta. Sí.
Por cierto que otra vez el Reforma, perdón que lo diga, pero es importante el debate. A ver si la pones, la primera plana ¿Qué les dice esta? O sea, ¿qué pretende el periódico con esto? Porque además se lee la nota y dice que aparece México, que porque a través de México pasaba droga y... Sí, pero el asunto es ¿qué se pretende con esta 8 columnas? O sea, porque, a ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, tomó posesión la nueva presidenta de Venezuela. Fue el posicionamiento de Naciones Unidas. Hicimos un posicionamiento aquí en la mañanera. Pero la nota es que aparece en México. Bueno, ¿será que el periódico Reforma está en eso? Yo lo dejo al debate, porque es importante. Y lean el contenido. En fin. ¿Cómo se llama el periodista este? Kapuczynski. ¿Cómo se llama el libro de Kapuczynski? A ver, ponlo ahí. Ustedes todos conocen a Kapuczynski. Todos son grandes periodistas, reporteros. Los cínicos no sirven para esto. Tiene otras que en la mañana te dije, en el libro. Dice, la situación empezó a cambiar en el momento en que el mundo comprendió, no hace tiempo, que la información es un gran negocio. Un gran periodista. Vale mucho la pena el libro. Bueno, adelante. Vamos de este lado ahora de este lado no hay preguntas, pura sorpresa. Ahora por acá. Bueno, a ver el compañero y luego acá que nos pregunta. Muy buenos días, presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa. Presidenta, en las últimas semanas hemos escuchado nuevamente voces en Estados Unidos sobre este mismo tema que hablan de ampliar acciones de seguridad en la región con el argumento del combate al fentanilo. Preguntarle cuál es hoy la postura clara de su gobierno frente a cualquier intento de intervención o acción unilateral en territorio mexicano, presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con ni el injerencismo ni el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hemos manifestado siempre y se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo dije. Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada. Para erradicar la violencia o disminuir la violencia en México, para que no haya tráfico de drogas y violencia relacionada con ello. En México hemos planteado una estrategia de 2 ejes. Darle opciones a los jóvenes siempre, que los jóvenes no piensen nunca que un grupo delictivo es una opción de vida, sino realmente es una opción de muerte. No te lleva nada acercarte a un grupo delictivo, ni por identidad, ni por situación económica, ni por nada. No es una opción de vida. Y para eso el Estado mexicano tiene que dar alternativas
opciones de vida a los jóvenes, acceso a derechos y esperanza y visión de futuro. Y, por otro lado, la cero impunidad. Son los dos grandes ejes de la estrategia. Y con Estados Unidos colaborar, coordinarse, pero nunca en una situación de subordinación, sino de colaboración y de coordinación. Repito que no sirve. Miren, en la época de Calderón, los agentes de la DEA iban a los operativos, estaban con las fuerzas federales, ¿no? ¿Y de qué sirvió? Bueno, fue premiado García Luna en aquella época y después lo detuvieron porque era parte de la delincuencia organizada, que por cierto, por más que digan que Calderón y Calderón, eso no se le debe olvidar nunca al pueblo de México. Un gobierno que hizo de su función principal la guerra contra el narco y puso al frente de esa guerra a un narcotraficante, a un aliado de un grupo delictivo. Eso no se puede olvidar, porque no podemos permitir que ocurra otra vez. Gracias, Presidenta. Presidenta, en un segundo tema, usted ha hablado de que el crecimiento económico debe reflejarse en bienestar para la gente. Con los nuevos proyectos del Plan México y los polos de desarrollo, preguntarle cómo se va a asegurar que estas inversiones se traduzcan en empleo formal, mejores salarios y no solo en crecimiento en las cifras, Presidenta. Bueno, vamos a presentar, ayer estuve reunida prácticamente todo el día con la Secretaría de Hacienda y todo el equipo que tiene obras de infraestructura pública, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Conagua, energía, petróleo, electricidad. Este mismo mes vamos a presentar un esquema de cómo vamos a ampliar la inversión pública indispensable para que haya también más crecimiento económico. Y bienestar, porque la meta no es el crecimiento, sino el bienestar. ¿Cómo se garantiza que haya crecimiento económico? Con mayor inversión pública y privada. Y también mayores cadenas de valor, mayor inversión también en distintas áreas de la economía. Entre otras, no solamente eso. ¿Cómo garantizas que eso se traduzca en bienestar? Mejores salarios. Si no hay buenos salarios, por más que haya empleo, pues no va a haber bienestar. Por eso nuestra insistencia en aumentar el salario mínimo. Porque cuando hay un salario más alto, pues la riqueza se distribuye. La producción de algo genera ganancias. Bueno, la producción y su venta genera ganancias. Cuando el salario es más alto, se distribuyen esas ganancias más al trabajador, no solamente al dueño de los bienes de producción. Pues por eso nuestra insistencia del aumento al salario y la seguridad social que tiene que estar asociada al empleo. Y Presidenta, ya por último, no sé si usted sepa de la encuesta del Heraldo, que hoy la pone por arriba también del 70% de aprobación, saber su opinión al respecto. ¿El Heraldo? ¿Salió hoy? No lo había visto.